Lázaro Cárdenas del Río. Buen día, jóvenes. ¿Alguna vez han imaginado cómo sería enfrentarse al hombre más poderoso de su país? ¿O tomar una decisión que podría poner en riesgo toda su carrera política, pero que sabes que es lo correcto para millones de personas? Pues bien, hoy vamos a conocer la historia de un presidente que tuvo ese valor. El tema de nuestro video de hoy es Lázaro Cárdenas del Río y su gobierno transformador de 1934 y 1940. Les adelanto algo, jóvenes. Esta no es solo una lección de historia, es una lección de valentía, de justicia social y de amor por México. Lázaro Cárdenas llegó a la presidencia el 1 de diciembre de 1934 como candidato del Partido Nacional Revolucionario. Pero aquí viene lo interesante, jóvenes. Cárdenas no fue un político de escritorio. Durante su campaña recorrió todo el país. Fue a los pueblos más alejados, a las comunidades más pobres y escuchó directamente las necesidades del pueblo mexicano. ¿Y qué encontró? Encontró que los obreros, los campesinos y las comunidades indígenas vivían en condiciones deplorables. Estamos hablando de personas que trabajaban de sol a sol y apenas tenían para comer. Pero a diferencia de muchos políticos que solo prometen y prometen, Cárdenas decidió actuar. Sus primeras disposiciones fueron realmente significativas para los sectores más populares. Reconoció abiertamente la crisis social y se comprometió a implementar políticas acordes con la realidad que había visto con sus propios ojos. Esto, jóvenes, es lo que hace un verdadero líder: ver el problema, reconocerlo y actuar en consecuencia. Ahora bien, aquí la historia se pone muy interesante. Resulta que en México existía un señor llamado Plutarco Elías Calles, a quien le decían el jefe máximo. ¿Y saben por qué le decían así? Porque desde 1928 este hombre controlaba todo lo que pasaba en México. Los presidentes cambiaban, pero Calles seguía mandando desde las sombras. Era como tener un director que le dice al maestro qué enseñar, cómo enseñar y hasta qué calificaciones poner. Durante los primeros meses del gobierno de Cárdenas hubo amenazas de huelgas generalizadas. Los trabajadores estaban hartos de las injusticias. ¿Y qué hizo Calles? Le ordenó a Cárdenas que reprimiera a los trabajadores, que usara la fuerza, que los callara como se había hecho siempre. Pero aquí viene el momento decisivo. Jóvenes, pongan atención. Cárdenas se negó. Imaginen el momento. Marcó distancia con el jefe máximo y rompió con la tendencia callista que había dominado a México desde hacía 6 años. En lugar de la violencia, Cárdenas apostó por el diálogo y la negociación con los sindicatos. Esta decisión le valió un reconocimiento enorme por parte de la sociedad. La gente vio que por fin tenían un presidente que los escuchaba, pero Calles no se quedó tranquilo. Muy pronto descubrió que Calles estaba orquestando un movimiento en su contra, conspirando para derrocarlo. ¿Y saben qué hizo Cárdenas? Con todo el valor del mundo, declaró a Calles como sedicioso, lo mandó a prender y lo expulsó del país. Les pregunto algo, jóvenes. ¿Se imaginan el coraje que se necesita para hacer esto? Expulsar al hombre más poderoso de México. Eso fue Lázaro Cárdenas. Pasemos ahora a hablar de uno de los logros más importantes del gobierno cardenista, el reparto agrario. Y aquí vienen números que los van a sorprender.
Durante el gobierno de Cárdenas se distribuyeron alrededor de 18 millones de hectáreas, entre poco más de 800,000 beneficiarios. Para que se den una idea de la magnitud, jóvenes, es como si regaláramos todo el estado de Chiapas y todavía nos sobrara tierra. Fue el mayor reparto agrario del que se tenga noticia en la historia de México. Este proceso no surgió de la nada, era una demanda que venía desde el plan de Ayala, de Emiliano Zapata, con su famoso lema, la tierra es de quien la trabaja. Pero Cárdenas fue más allá. No solo repartió la tierra, sino que creó instituciones para que los campesinos pudieran trabajarla. El Banco Nacional de Crédito Agrícola, el Banco Nacional de Crédito Ejidal. ¿Por qué era importante esto? Porque de nada sirve tener tierra si no tienes dinero para comprar semillas, herramientas o animales. Cárdenas entendió esto perfectamente y dio el primer impulso real al campo mexicano. Además, se crearon dos grandes confederaciones que organizaron a los trabajadores: la Confederación de Trabajadores de México en 1936 y la Confederación Nacional Campesina en 1938. Estas organizaciones lograron una gran convocatoria social y defendieron los derechos de millones de mexicanos. Aquí les hago una pregunta para reflexionar. ¿Qué hubiera pasado si estos campesinos nunca hubieran recibido sus tierras? Probablemente muchos de nosotros no estaríamos aquí, porque muchas familias mexicanas prosperaron gracias a este reparto. Muy bien, jóvenes, pasemos ahora a un tema que sé que les va a interesar mucho: la educación. Cárdenas entendió algo fundamental que muchos gobiernos no entendían. Un país sin educación es un país sin futuro. Su propósito era proporcionar instrucción con bases científicas y académicas formales. Quería desterrar el fanatismo y las supersticiones de las aulas. En otras palabras, quería que los estudiantes mexicanos aprendieran a pensar, a razonar, a cuestionar, a investigar. Y aquí viene un dato que seguramente no todos conocen. En 1937 se fundó el Instituto Politécnico Nacional, el IPN. ¿Algunos de ustedes conocen a alguien que haya estudiado ahí? Es una de las instituciones más prestigiosas de nuestro país y existe gracias a la visión de Cárdenas. El objetivo era claro: formar a las nuevas generaciones de técnicos especializados mexicanos. Pero eso no fue todo. Hacia finales de su gobierno, en la Universidad Nacional Autónoma de México se fundaron varios institutos de física, de matemáticas, de biología, de salubridad, de ciencias, entre otros. Cada uno de estos institutos contribuyó al desarrollo científico de México. Y en 1939 se creó el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, que desde sus inicios se dedicó a investigar, preservar y difundir el patrimonio histórico y arqueológico de nuestro país. Gracias al INAH, hoy podemos conocer y visitar zonas arqueológicas como Teotihuacán, Chichén Itzá o Palenque. Piensen en esto, jóvenes. Todo lo que Cárdenas invirtió en educación hace casi 90 años sigue dando frutos hoy. Cada profesionista que se gradúa del IPN, cada investigación que se hace en los institutos de la UNAM, cada zona arqueológica que visitamos es resultado de esa visión. Y llegamos al momento cumbre, jóvenes, el momento que definió no solo el gobierno de Cárdenas, sino el futuro de México: la expropiación petrolera del 18 de marzo de 1938. Déjenme explicarles cómo llegamos a este punto histórico. Desde la primera mitad de 1937, los trabajadores de las compañías petroleras extranjeras estaban en huelga. ¿Por qué? Porque exigían mejoras salariales y la firma de contratos colectivos de trabajo.
Estas compañías extranjeras explotaban a nuestro petróleo, ganaban millones, pero pagaban sueldos miserables a los trabajadores mexicanos. El gobierno de Cárdenas, lejos de reprimir como se hacía a principios del siglo XX, apostó por la mediación. Se creó una comisión que revisó el caso a fondo y que descubrieron que los sueldos pagados a los trabajadores no correspondían para nada con las ganancias que estas empresas estaban obteniendo de nuestro petróleo. El Poder Judicial falló a favor de los trabajadores. Era una resolución legal, justa y clara. Pero las compañías petroleras se negaron a aceptarla, contradijeron las conclusiones del caso y básicamente le dijeron al gobierno de México: no nos importa lo que diga su justicia, nosotros no vamos a pagar. Esto le dio a Cárdenas el fundamento legal necesario y el 18 de marzo de 1938, en un acto que dejó al mundo entero con la boca abierta, el presidente promulgó la expropiación petrolera. Jóvenes, imaginen la escena. México, un país pequeño en comparación con las grandes potencias, le dice a las compañías extranjeras más poderosas del mundo: este es nuestro petróleo. Estos son nuestros recursos y nosotros decidimos qué hacer con ellos. Y aquí viene la parte más que más me emociona, jóvenes, porque habla de lo que somos como mexicanos. La expropiación petrolera recibió el apoyo de casi todos los sectores de la sociedad, a excepción del ala conservadora que en 1939 fundó el Partido Acción Nacional bajo la dirección del abogado Manuel Gómez Morín. El respaldo al presidente fue tan amplio como incondicional. Cualquiera que fuera el sitio donde se presentaba el presidente Cárdenas recibía grandes muestras de apoyo. Y aquí viene lo hermoso. Desde las personas más humildes hasta las más favorecidas, todos ofrecían lo poco o mucho que tenían para ayudar al presidente a pagar la indemnización a las empresas petroleras. Hubo campesinos que llevaron sus gallinas, señoras que donaron sus joyas, niños que vaciaron sus alcancías, comerciantes que dieron parte de sus ganancias. ¿Por qué hacían esto? Porque sentían que por primera vez en mucho tiempo México era verdaderamente de los mexicanos. Es cierto que las empresas expropiadas buscaron el apoyo del gobierno norteamericano, pero resulta que Estados Unidos tenía toda su atención puesta en Europa, donde se avecinaba la Segunda Guerra Mundial. A veces, jóvenes, la historia nos da oportunidades únicas y Cárdenas supo aprovecharla. Después de la nacionalización, se fundó Petróleos Mexicanos, Pemex. Aunque la empresa se encontraba en condiciones muy frágiles durante sus inicios, logró salir adelante gracias a la mano de obra calificada que ya se estaba formando en los institutos educativos que el propio Cárdenas había creado. ¿Ven cómo todo se conecta? La educación, la justicia social, la soberanía nacional, todo forma parte de un mismo proyecto. Para cerrar este recorrido quiero contarles algo que nos llena de orgullo como mexicanos y que habla de nuestra esencia solidaria. En septiembre de 1939, Europa se sumergió en una guerra de gran escala, la Segunda Guerra Mundial. Miles de personas tuvieron que huir para salvar sus vidas. Desde 1937, la Guerra Civil Española había obligado a muchos republicanos a escapar del régimen fascista de Francisco Franco. ¿Y saben qué hizo el presidente Cárdenas? Les tendió la mano y les abrió las puertas de México de par en par. Gracias a la gestión de personajes como Gilberto Bosques Saldívar, cónsul general de México en Francia, se logró emitir cerca de 40,000 visas para refugiados españoles que buscaban escapar de los horrores del fascismo.
Estos desplazados viajaron en buques hasta el puerto de Veracruz, donde fueron recibidos e integrados a nuestra nación con fraternidad y generosidad. México les dio trabajo, educación, oportunidades. Muchos de estos refugiados aportaron enormemente al desarrollo cultural, científico y económico de nuestro país. El caso más conmovedor fue el de los niños de Morelia. Fueron 456 niños y niñas, la mayoría huérfanos de la guerra, quienes desembarcaron en 1937 en el puerto de Veracruz y fueron llevados a Morelia, Michoacán. Allí se les dio hogar, educación y una nueva oportunidad de vida. Les pregunto, jóvenes, ¿qué dice esto de nosotros como país? Que incluso en momentos difíciles, cuando nosotros mismos teníamos problemas económicos, los mexicanos fuimos capaces de abrir nuestras casas y nuestros corazones a quienes lo necesitaban. Con el cálido recibimiento que nuestro país brindó a los refugiados españoles, México dio un gran ejemplo de civilidad, empatía y solidaridad. Bien, jóvenes, hemos recorrido 6 años intensos de la historia de México. Permítame sintetizar los puntos más importantes de lo que hemos visto. Primero, Lázaro Cárdenas fue un presidente que tuvo el valor de enfrentarse a los más poderosos, dentro y fuera de México, para defender los derechos de los más necesitados. Expulsó a Plutarco Elías Calles y rompió con el control que éste ejercía sobre el país. Segundo, realizó el reparto agrario más grande de nuestra historia, distribuyendo 18 millones de hectáreas entre más de 800,000 campesinos y creó instituciones bancarias para apoyarlos. Tercero, impulsó la educación y la ciencia como nunca antes se había hecho, fundando el Instituto Politécnico Nacional, institutos de investigación en la UNAM y el INAH. Cuarto, llevó a cabo la expropiación petrolera el 18 de marzo de 1938, uno de los actos de mayor soberanía nacional en nuestra historia, recuperando nuestros recursos naturales y fundando Pemex. Quinto, demostró la solidaridad mexicana al recibir a cerca de 40,000 refugiados españoles que huían de la guerra y el fascismo, incluyendo a los 456 niños de Morelia. Pero más allá de estos hechos concretos, jóvenes, Cárdenas nos dejó lecciones que siguen vigentes hoy. Nos enseñó que la justicia social no es un sueño imposible, sino una meta alcanzable cuando hay voluntad política real. Nos mostró que defender la soberanía nacional no es un acto de soberbia, sino de dignidad. Nos recordó que la educación es la base del progreso y nos demostró que la solidaridad con otros pueblos nos engrandece como nación. Todo lo que hemos hablado no es solo historia del pasado. Las instituciones que Cárdenas creó siguen funcionando. El petróleo que expropió sigue siendo nuestro. Los valores que defendió siguen siendo necesarios. Por eso es relevante para sus vidas, jóvenes, porque ustedes son herederos de todo esto. Cuando estudian en cualquier institución pública, cuando ven que el petróleo es un recurso mexicano, cuando viven en un país que respeta los derechos de los trabajadores, están viviendo el legado de Cárdenas. Ya para terminar, quiero dejarlos con esta reflexión. Lázaro Cárdenas demostró que cuando un líder escucha a su pueblo, cuando tiene el valor de tomar decisiones difíciles, cuando pone el bienestar común por encima de los intereses particulares, un país entero puede transformarse. México necesita jóvenes como ustedes, que conozcan su historia, que valoren sus instituciones, que defiendan sus derechos y los de los demás, y que entiendan que el futuro de este país está en sus manos. Los invito a que investiguen más sobre este periodo, que pregunten a sus abuelos qué es lo que recuerdan de esta época, que visiten el Museo del Petróleo o las zonas arqueológicas que protege el INAH. La historia no está en los libros solamente, está viva en cada institución.
en cada derecho que tenemos, en cada decisión que tomamos como ciudadanos.